Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí Gabriel Rodríguez de Municipio Libre y Sergio Romano. Estamos comunicándonos con ustedes en esta gran oportunidad. Matola, Violola y Encostalola. La prensa amarilla. Sí, en esta ocasión vamos a ver el origen y lo que ha venido siendo en México lo que es la prensa amarilla. Así que no se vayan, hoy vamos a conocer lo que es la prensa amarillista y cómo fue su origen. Así que comenzamos. En esta ocasión les podemos comentar que la prensa amarilla, de acuerdo a esta obra que se llama De la información al conocimiento, que es de parte del programa de preparatoria abierta del gobierno del estado, nos explica del Estado de México. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Estado de México. Y bueno, en esta ocasión nos dice que es la prensa amarilla en la página 212 para analizar desde la 212 hasta la página 214. Fíjense ustedes que queremos comentarles que el término de prensa amarilla, o también llamada amarillista, nos vamos a referir a publicaciones que informan por interés económico de una manera tendenciosa, exagerada e irresponsable con el fin de excitar el morbo de los lectores. Y sus temas favoritos son los chismes de farándula, los escándalos políticos, los desastres de toda clase, incluidos terremotos, huracanes, no porque no haya que informarlo, sino principalmente el cabezal, como lo vimos ahorita, que, pues, dicho sea de paso, ha sido una de los cabezales o de las notas más importantes que tiene una publicación, que pudiera ser un diario, una revista. Pues el cabezal es el título principal o la nota, como le decimos también, de 8 columnas. En este caso, bueno, una de las cosas importantes es que cuando menos en México, dos revistas o dos periódicos, dos publicaciones que hemos tenido y que al alcance han sido La Alarma y La Alerta. Estas han sido especializadas en lo que se conoce como nota roja. También existe la prensa o nota rosa, que habla principalmente sobre los espectáculos, cosas de moda, de mascarillas o de tanto de moda como también de belleza y salud. Bueno, pero vamos a decir prácticamente cuál es el origen de esta publicación y que se conoce como amarillismo. Así que, bueno, los orígenes fueron en los Estados Unidos. Se nos reporta que el escritor estadounidense Daniel Cohen, de la prensa amarilla, nació principalmente en Nueva York hacia 1835, cuando el New York Sun, que fue un artículo en el que hablaba en esa publicación de New York Sun, bueno, que la supuesta existencia de la vida extraterrestre estaba en la luna. Más tarde, dos célebres hombres cultivaron o acuñaron esa palabra de prensa amarilla porque sus esfuerzos entre nosotros era prácticamente entre el periodismo. Por un lado estaba Joseph Pulitzer, y recuerden Pulitzer, que hay un premio por allá en Estados Unidos de Pulitzer, hacia precisamente como un premio Nobel, pero del periodismo en los Estados Unidos. Un editor estadounidense de origen húngaro que hacia 1883 compró el New York World. En tan solo 2 años logró que ese diario fuera el más popular, por lo menos en Nueva York. Así que estaba también contratado William Randolph Hearst, el hijo acaudalado, empresario, minero, y que en 1895 adquirió el New York Journal, un diario que curiosamente había estado en manos de Albert Pulitzer, hermano de Joseph Pulitzer. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto o por qué? Bueno, es que, como era de suponerse, como todos hermanos se llevaban bien, terminaron compitiendo entre sí. El enfrentamiento llegó a su clímax
Cuando Hearst sigue diciendo este libro, ¿verdad?, que se llama De la información al conocimiento, precisamente en la página 212, sigue diciendo esta publicación algo interesante, amigos, que dice que se enfrentaron los hermanos. Dicho enfrentamiento llegó a su clímax cuando Hearst contrató a varios de los miembros del personal que trabajaban con su otro hermano. Entre los que abandonaron el barco fue Richard Oakland, un caricaturista que había dado vida a un niño calvo con sonrisa sempiterna y amarilla túnica, llamado The Yellow Kid, es decir, el niño amarillo. Así que no solamente los Simpsons, ¿verdad? ¿No? Miren ustedes, en vista de que el personaje era inmensamente popular en Nueva York, Pulitzer pidió el otro hermano a un artista de nombre llamado George Lux, que continuaría dibujando la tira cómica en el diario que él llevaba a cabo. Así que Nueva York terminó albergando a dos niños amarillos. De acuerdo con W. Joseph Campbell, periodista también norteamericano especializado en la prensa amarilla de su país, dice que fue en esa época, cuando se llamó por primera vez al editor de New York Press, Edwin Waldman, que buscaba denominar la nueva variante del oficio de Pulitzer y de Hearst, que habían dado o procurado que tanto detestaba esa forma del periodismo. Así que el 31 de enero de 1897, en su columna Waldman, acuñó el término Yellow Kid Journalism, es decir, periodismo del niño amarillo, que derivó en el nombre con el que conocemos este tipo de prensa, que en la actualidad es la amarilla o prácticamente el amarillismo periodístico. ¿Qué es lo que hace la prensa amarilla? Bueno, lo que hace es provocar, o casi provocar, prácticamente la cultura popular que tenía en este caso Pulitzer, especialmente Hearst. Fueron responsables de llevar a los Estados Unidos a la guerra contra España, cuando en 1898 se dio un conflicto que se conoce como la Guerra Hispano-Estadounidense. Incluso cuenta la leyenda que cuando Frederick Remington, famoso pintor e ilustrador, que a la sazón era corresponsal del New York Journal allá en Cuba, le informó a Hearst que no habría guerra, este le pidió que permaneciera en aquel país y le dijo: por favor, quédate, tú provees las imágenes que yo proveeré la guerra. Así que, sin embargo, debes saber que todo lo anterior fue falso. Al menos es un fake news, al menos parcialmente. Los investigadores más serios llegan a indicar, dice el libro, la cita, que él y Pulitzer provocaron la guerra. Más bien sucedió que los excesos en los que Pulitzer y Hearst incurrieron fueron los mismos que alimentaron su leyenda negra. Así fue entonces las características de la prensa amarilla, o lo que se conoce como el amarillismo. Por otra parte, la prensa amarilla actual tiene una forma peculiar de presentar y organizar la información noticiosa. Basta con echar un ojo a cualquier tabloide mexicano, por ejemplo, para notarlo, como en el caso que habíamos comentado de las dos noticias, o más bien de los dos medios informativos. Y bueno, principalmente pudiera decirse, por ejemplo, cabezales como este, ¿no? Por ejemplo, como las que dijimos: Matola, Violola y Encostalola. Pero también pudiera decirse otras frases como los chochos y el pomo lo mandaron a Calacas, o maldita hiena, o se tiró por una ventana y como no se hizo daño, se ahorcó. No dio para la caguama y hoy lo están velando. Y así, una serie de cabezales que despiertan el morbo de alguna manera de los auditorios. Entonces, en este caso, la conclusión, llegamos a que la prensa amarilla aún le quedan muchos años por delante, considerando que no solo se habla de
de tabloides o de periódicos que son grandes, sino también, permítanme tantito, de momento como que me fui, pero este sería un tamaño tabloide, ¿verdad? Como este que es de Tecla Informativa, la imagen de la verdad, y que bueno, pues hienas sin entrañas tiran a bebé recién nacido. Miren ustedes, ahí está. Esta fue de mi autoría, y bueno, fue importante en ese momento cómo capta de alguna forma el sentido o capta el interés del auditorio. Así que no solamente los tabloides, no solamente las revistas, no solo los periódicos, pues que de manera quincenal o mensual se llegan a dar, sino también otras publicaciones, incluso en las redes sociales. Así que esto es lo que fue la prensa amarilla. Ahora usted lo sabe, con Municipio Libre, lo que es la prensa amarilla. Muy bien, que pasen muy buen día. Hasta luego.